Bueno, vamos a responder una pregunta que me han hecho mucho. ¿Qué pienso yo de la Iglesia Católica y qué pienso yo de la Iglesia Protestante? Entonces vamos a empezar con lo primero. ¿Qué pienso yo de la Iglesia Católica? Primero hay que entender la historia de lo que es la Iglesia Católica. O sea, ellos como tal hablan de que Jesús estableció la Iglesia con Pedro. Y ahí se fundamentó todo cuando le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que, bueno, esa historia es así, que el catolicismo arranca desde Pedro. Hay que entender algo. El evangelio se empezó a regar por el mundo, esparcir por el mundo gracias a los discípulos de Jesús, que empezaron a llevar el evangelio de Jesús. Pero ese evangelio empezó a pasar hacia otras personas, que lastimosamente durante la historia empezaron a manipular la palabra de Dios. Primero hay que tener algo claro: si Pedro fue el primer papa, como hablan ahí, que es lo que mucha gente lo replica, hay muchas incoherencias. Primero, Pedro tuvo mujer, o sea, Pedro se casó, o sea, Pedro tuvo su esposa. Entonces hablan de que los papas no se pueden casar. Entonces en la Biblia no manda eso, a que usted no se case. Porque de hecho cuando se habla de obispado, dicen marido de una sola mujer. Entonces por ahí empezamos pues hablando de que hay incoherencias en el mismo argumento católico como tal. De hecho al día de hoy ya muchos padres se están casando. Pero bueno, la historia que dice que hubo un tiempo que se llamó el tiempo del oscurantismo, que eso fue más o menos entre el siglo XVI y siglo XVIII, donde el conocimiento de la Biblia, recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia usted nace a la verdad, pero en ese tiempo el acceso a la Biblia era solo de las personas de alto nivel. O sea, la gente no podía leer la Biblia, ocultaban el Evangelio de Jesús. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos que agradecerle a la Iglesia Católica, que fue la encargada de que se esparciera el Evangelio al principio. Pero después, en ese siglo XVI al siglo XVIII, pues muchos de los que estaban allá dentro de la Iglesia se dieron cuenta de la verdad. Uno de ellos fue Martín Lutero. Cuando empezó a leer la Biblia se dio cuenta que en la Iglesia nada que ver con lo que decía la Biblia. Y ahí nace la Iglesia Protestante, que eso es lo otro que vamos a hablar. Pero entonces yo termino con el catolicismo. El catolicismo como tal, al día de hoy, se corrompió por el dinero, por el poder, y lastimosamente desvió el camino. Y con eso no quiero decir que, pero Jonathan, yo soy católico, yo voy a leer. Sí, es que el tema no es como tal el nombre. El tema es que usted realmente conozca a Jesús. Porque yo no estoy hablando en forma general. Hay sacerdotes que predican la verdad. Hay curas que están predicando la verdad. Pero lastimosamente la Iglesia Católica hace mucho rato se corrompió en su ideal. Prueba de eso son los escándalos que ha tenido de manera impresionante. Ustedes saben de qué estoy hablando. Los abusos que han salido de la Iglesia Católica últimamente es impresionante. Y la Biblia lo habla en Apocalipsis 2, en la iglesia de Pérgamo, que es lo que representa la Iglesia Católica de hoy en día. Pero ¿qué sucede? Hay que buscar a Jesús a través de la palabra de Dios. Si a ti te están predicando a Jesús, si a ti te están predicando de la verdad, bueno, no hay problema. Pero nos llenamos fue de religiosidad. Entonces, claro, salió la Iglesia Protestante, que salió de la misma Iglesia Católica, que para quitar la corrupción de la Iglesia, que hablar la verdad. Bueno, empezaron bien los protestantes y se empezó a regar el Evangelio por todo el mundo también. Y gracias a los misioneros, bueno, el caso es que volvieron a coger el Evangelio y lo empezaron a manipular. Y es lo que tenemos hoy en día también, una iglesia adulterada por el Evangelio de la prosperidad. Muchos pastores, muchos protestantes se dieron a la tarea de manipular el Evangelio para sus fines propios, privados. Pero no todos son igual, hay unos que están predicando la verdad, por eso hay que sacar lo bueno y desechar lo malo.
¿Qué es sacar lo bueno? Pues cuando te predican la palabra, cuando tú sientes la presencia de Dios, al Espíritu Santo. ¿Qué es desechar lo malo? Pues lo que no está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia no lo podemos replicar. Hay cosas que son religiosidad y eso fue lo que atacó Jesús desde el principio. Entonces hay que ser claro. Muchos arrancaron con buenos ideales. Muchas personas han tenido buenas causas, pero lastimosamente durante el camino hay otros que han distorsionado la palabra de Dios. Y para no distorsionarla, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros mismos ir a leer la Biblia, ir a la fuente. O sea, cuando usted ve todas las Biblias dicen lo mismo al fin y al cabo. Ah, que es que la iglesia católica tiene una Biblia que la iglesia... No, vayan y lean, es lo mismo. Pues hay unos libros que son adicionales que coloca la iglesia católica, que son libros apócrifos, pero igual son libros que uno los puede leer, ahí no hay problema. Pero si vamos a la esencia de la verdad, los evangelios, que es lo más importante, donde hablan de Jesús, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, en todas las Biblias están. Ahí está en la iglesia, en la Biblia católica, la protestante, hasta en la de Testigos de Jehová. Todas esas Biblias hablan de los evangelios. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted sabe quién es Jesús, a usted no lo pueden engañar. Entonces, ¿cuál es la invitación? Primero, Jesús nunca le colocó título a su iglesia. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Realmente usted va a la Biblia y no se habla de iglesia cristiana, iglesia evangélica, iglesia de los Testigos de Jehová, la iglesia católica. No se habla. O sea, muéstrame en la Biblia donde se habla y no se habla. ¿Por qué? Porque es que Jesús es el centro, Jesús es la verdad, Jesús es el camino y Jesús es la vida. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Entonces ahí está mi respuesta. Tenemos que aprender a sacar lo bueno y desechar lo malo. Entender que estamos en tiempos finales, donde tenemos que ir a buscar a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. Ahí está toda la verdad. Lo que no diga la Biblia, eso no es. Porque es que hay gente que se empieza a defender doctrinas. Aquí cada rato me escriben, me insultan, me dicen cosas que no son. Que porque yo no defiendo. No, es que yo no defiendo a nadie. Yo solo sigo a Jesús. Eso es lo que a la gente le incomoda, que hablemos de Jesús. El diablo se metió en las iglesias, las empezó a adulterar. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Ahí le dejo pues, Cristo viene. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él es el que tenemos que seguir en estos tiempos. Bendiciones.